eh, este mensaje lo he titulado como el Evangelio transformador, pero puede también quedar como la gracia transformadora. Hermanos, ¿han escuchado que estamos en el Mundial? ¿Sí? ¿Vieron el partido de México contra Corea? Ganó la sopa Maruchan, ¿verdad? Y no el ramen. Hermanos, hay dentro de los jugadores que vinieron al Mundial, hay varios que son cristianos. De hecho, la el país de Curazao es su primer mundial en este 2026 y ellos son un equipo, un país que apenas está comenzando en el fútbol y este es su primer mundial. Perdieron en su primer mundial les tocó, ¿alguien sabe contra quién? Contra Alemania. Imagínense, mis hermanos, un país que es su primer mundial. Antes de este mundial no había podido porque no tiene fútbol en su país. El primer partido del mundial 2026 le toca contra Alemania. Lógicamente pierde, hermanos, y pierde 7-1. Las redes nos dicen que los de este país, Curazao, antes de venirse al mundial, un grupo de jugadores se reunió y oró a Dios. Varios de ellos son cristianos. Y el primer jugador de Alemania, Felix Mencha, él es un jugador muy bueno. Él metió el primer gol de los 7 que Alemania metió y festejó de una manera muy, muy sorprendente que a todos llamó la atención. Después de que mete el gol y celebra y alza las manos y corre, va con su equipo. El primer gol que anota su país es de él, Félix. De repente se regresa, se arrodilla y agarra con sus manos su corona y la pone en el piso, en el pasto, y luego ve al cielo y se lo dedica a Dios. Él es cristiano, el jugador alemán es cristiano, y después de eso lo entrevistaron y muchos pensaban que él se decía que era el rey, pero después de que supimos que era cristiano, el mundo supo que era cristiano, pudimos entender su festejo. La gloria que recibe un jugador cuando mete el primer gol en el primer partido del mundial es demasiada, hermanos. Queríamos abrazar y queríamos besar a Quiñones, el que metió el primer gol de México en el primer partido, ¿verdad? Y hay una emoción y todos lo alabamos a él. Qué buen jugador. Este jugador alemán recibió esa gloria, ese festejo del público y del mundo, pero al hacer este acto de quitar su corona y ponerla a los pies de Dios y dedicarle el gol a Dios, podemos entender que la gloria que él estaba recibiendo se la estaba dando a Cristo. Y al final, hermanos, cuando él termina el partido después de la goliza de Alemania 7-1, el jugador Félix Mencha va con los jugadores de Curazao y hacen un círculo que también son cristianos y empiezan a orar. Y le preguntaron los comentaristas, ¿por qué? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Por qué estaban reunidos? Y él dijo, en la cancha somos rivales, pero fuera de la cancha, después del partido, somos hermanos, nos une nuestra fe en Cristo Jesús. Y él, hermanos, todos los otros jugadores, Messi, Cristiano Ronaldo, Messi anotó 3 goles, Mbappé anotó 2, Haaland anotó 2, creo, Cristiano Ronaldo no anotó. Hermanos, la mayoría de jugadores anotan y celebran para su propia gloria.
Pero este alemán cristiano celebró y anotó, y la gloria no se la quedó, sino que la dirigió a Cristo, porque él es cristiano. ¿Por qué los cristianos hacen este tipo de cosas? Todo el mundo lo está viendo, todo el mundo ve y todo el mundo se le entregó a este jugador alemán, pero él es cristiano y decide que la gloria no es de él, sino se la da a Cristo. ¿Por qué los cristianos hacemos este tipo de cosas? Porque, hermanos, reconocemos una sola cosa, y es que la vida que tenemos, toda la vida que tenemos, no la merecemos y se nos ha dado por gracia. Se nos ha dado como un regalo que viene de parte de Dios. A Cristo, la bendición de ser perdonado, la bendición de tener vida, la bendición de tenerlo a Él en nuestras vidas, es por gracia. Y cuando es por gracia, uno no se gloría en cuanto a lo que hace, sino que agradece al Señor. Por eso dice la palabra que la salvación y el evangelio se reciben por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga fue por mi propio esfuerzo, por mi propio trabajo, por mi propio mérito recibir la bendición de Dios. Y este jugador, hermanos, reconoció que sí es jugador, que sí trabajó, que sí se fue a los entrenamientos, que sí es bueno por su esfuerzo, pero al final se lo da, se lo dedica, se la da a Cristo. Sigan viendo el mundial, porque nos encontramos historias, hermanos, como estas. Y la verdad, hermanos, es que a mí me dan ganas no solo de ver el mundial, sino de entender que allá afuera hay otros que Cristo alcanzó y que no importa de qué país son, no importa aún si son futbolistas, Jesús está haciendo una obra en todo el mundo, hermanos, que es de salvar lo que se había perdido. Hermanos, hoy vamos a estudiar un pasaje en la palabra de Dios que es Gálatas capítulo 1, y yo les pido que lo busquen, mis hermanos, Gálatas capítulo 1, y busquen los versículos a partir del 11. Gálatas capítulo 1 del 11, mis hermanos, nos vamos a quedar por el 17, 16. Miren, dice la palabra de Dios, lo voy a leer y les pido que ustedes me sigan con su vista. ¿Lo tienen? Dice la palabra: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y sigue la historia más adelante. Hermanos, en los versículos anteriores que hemos estado predicando, ¿se acuerdan que Pablo defiende el evangelio? Él nos empieza a contar que hay algunos que perturban y que quieren distorsionar el mensaje del evangelio, porque le añaden al evangelio las obras de la ley, le añaden circuncidarse, y con esto Pablo está defendiendo al evangelio. Acuérdense que decíamos, hermanos, que
que el evangelio se recibe por gracia y solamente se recibe con la fe. No hay que añadirle al evangelio nada más que recibirlo así como viene. No hay que añadirle ninguna obra para ser salvo, ¿verdad? Los judaizantes, hermanos, estaban perturbando a la iglesia de Gálatas y les estaban diciendo: tienes que creer en Cristo, pero te tienes que circuncidar. Tienes que hacer las obras de la ley para que Dios te acepte. Cosa que Pablo no predicaba. Pablo predicaba el evangelio por la fe sola, solita, y la gracia del Señor. Hermanos, ellos no solo atacaban al evangelio, sino que atacaban a Pablo. La gente, los judaizantes, decían que Pablo como que amoldaba el mensaje de Dios para que los gentiles puedan escucharlo y añadirse a la iglesia. Como que Pablo diluía el mensaje de Dios para ganar adeptos. Entonces ellos estaban en contra, estaban pervirtiendo, dice Pablo, el evangelio, y también atacaban al mensajero, que era Pablo. Entonces Pablo primero defiende el evangelio diciendo, hermanos, que el evangelio, él está maravillado porque se han alejado de lo que él les predicó por gracia, por fe. Y Pablo defiende el evangelio por la fe sola. Y ahora, a partir de estos versículos, él va a defender su propio ministerio, va a defender al mensajero. Hermanos, entonces Pablo empieza a decir, ¿verdad? Empieza a hablar sobre él y sobre lo que Dios le pidió y lo que Dios le reveló. Hermanos, pero miren, antes de ir a la Biblia otra vez, yo quiero decirles que yo quiero compartir con ustedes, vamos a analizar 3 verdades de la palabra de Dios que nos enseñan por qué el evangelio transforma a la gente. Porque alguien que cree en Cristo Jesús no se queda así como está, sino que es transformado, es cambiado, algo es diferente, se le nota diferente. No es un jugador que busca el vicio y busca el reconocimiento para él, sino que como que ahora cambió algo en él, es diferente, se porta de manera diferente. Así que, hermanos, miren, la primer verdad que quiero compartir con ustedes, ahí por favor Zeus, dale, es, miren, hermanos, que el evangelio este mensaje no nació en la tierra, no es un invento de la tierra, no es un invento de las personas. Por lo tanto, ¿dónde nació? En el cielo, nació en Dios. El evangelio, hermanos, es un mensaje que no nació en la tierra. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 11. ¿Lo leen conmigo, hermanos? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Miren, Pablo está diciendo, mas os hago saber, hermanos, como que Pablo está llamando la atención a los hermanos y les va a hacer saber algo, ¿verdad? El apóstol, hermanos, va a empezar a decir según hombre, y se van a dar cuenta que lo va a repetir varias veces, no según hombre. Hermanos, y esta frase indica que no nació en la mente del hombre, el evangelio no nació en la mente del hombre, no sigue patrones culturales de alguna región, de alguna sociedad. Hay algunos que piensan que la Biblia viene de el pueblo de Israel o viene de Israel, de Palestina, de esa región, pero en realidad la Biblia y el mensaje de Dios pues viene de Dios. Sí, hermanos, entonces Pablo va a decir, dice allí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre. Entonces, hermanos, el evangelio no nació en la mente del hombre, no nació en una escuela. El pastor Pablo nos lo decía, ¿verdad? El evangelio no nació en un grupo de gente religiosa, no nació en la mente del hombre, no es un invento de las personas, sino viene del cielo.
viene de Dios. El evangelio que yo anuncio, dice Pablo, no es según hombre. Versículo 12, miren lo que dice la Biblia. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Ya vieron, otra vez dice de hombre alguno. Pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por, ¿qué dice? Revelación de Jesucristo. Miren, hermanos, aquí Pablo usa dos verbos. Ni lo, ¿qué dice? Ni lo recibí, ni lo aprendí. Ni lo recibí, ni lo aprendí. En el judaísmo, hermanos, la élite ahí, los que sabían las escrituras, los que sabían el Antiguo Testamento, para validar a un maestro, le preguntaban, ¿de quién recibiste este mensaje? ¿De quién recibiste esta instrucción? Ah, lo recibí del maestro Alberto Vázquez. Ah, jale. Entonces ellos, de acuerdo al maestro que tenían, ellos le daban un valor. Ah, ¿de quién lo recibiste? De tal persona. Los judaizantes eso hacían. Entonces Pablo dice, ni lo recibí, ni lo oí, ni lo recibí. Y también esta palabra, aprendí, ¿verdad? Pues ni lo recibí, ni lo aprendí. Esta es otra palabra que era importante. ¿Quién fue tu maestro? A los pies de quien tú estudiaste. Y de acuerdo al nombre que ellos decían, era un maestro respetable o un maestro no respetable. Es decir, que lo escuchaban o no. Entonces Pablo dice, oigan, el evangelio que yo predico ni lo recibí de ningún maestro, así que ni lo busquen, porque no lo van a encontrar. Ni lo aprendí. Hermanos, ni lo recibí indica a alguien que da el mensaje y uno lo recibe. Y aprendí implica un proceso de aprendizaje, ¿verdad? A un tiempo. La mayoría de eruditos estudiaba los antiguos escritos bíblicos durante muchos años y toda su vida estaban estudiando, hermanos. Por eso dice, ni lo aprendí. Porque Pablo no se queda nada más a que alguien me enseñó, sino Pablo dice también, no crean que yo lo aprendí, o sea, yo me estuve preparando en alguna escuela, en alguna institución. No, yo el mensaje del evangelio que predico no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. El punto aquí, hermanos, de Pablo es que el evangelio no lo recibió de nadie de esta tierra. Entonces, el primer punto, la primera verdad, el mensaje del evangelio no nació en la tierra. Amén. Dice Pablo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y luego dice entonces de quién lo recibió y de quién lo aprendió. Y de quién lo recibió y de quién lo aprendió, hermanos. Ahí dice en la palabra. Sino de Cristo. Pero ¿cómo lo recibió y cómo lo aprendió, hermanos? Miren, dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Y esta palabra literalmente solo significa quitar el velo. Cuando usted quiere, de hecho hoy se usa mucho, ¿verdad? Esta palabra revelación. A lo mejor la Biblia lo usa en un contexto espiritual, pero a lo mejor usted lo puede escuchar en otros lados. ¿Se han escuchado que ya hay no solo que se anuncia estoy casado, me voy a casar, estoy comprometido, me voy a casar, sino se anuncia ya vamos a ser papás? Y luego no solo hay baby shower ahora, sino que ya hay otro evento por allí, ¿no? Que se hace la ¿qué? Revelación de el sexo, ¿no? Va a ser niña, va a ser niño y van los invitados. Yo creo que va a ser niño, yo creo que va a ser niña, ¿no? Entonces ahora, hermanos, se da esa revelación. Entonces la revelación es solamente quitar el velo. ¿Y han visto cómo lo hacen? Hay muchas maneras de hacerlo, de revelar si va a ser niño o si va a ser niña. Pablo, hermanos, está usando esta misma palabra para decir, yo no lo aprendí ni recibí de hombre, ni de una escuela, ni de un instituto, ni de ningún lado, sino lo recibí por revelación misma
del mismo Jesucristo. O sea que Cristo me lo reveló. Es decir, que Cristo le quitó el velo. Le quitó el velo para que él pudiera ver qué hay atrás, ¿no? Y entonces Pablo dice, oigan, este mensaje del evangelio no nació en la mente humana, no nació en una escuela, no nació en un instituto, no nació en un seminario, no nació con los discípulos de Jesucristo, no nació conmigo, nació desde el cielo. Es una revelación que Jesucristo hace. Hermanos, el evangelio no se puede recibir aprendiendo. El evangelio se recibe por revelación de Jesucristo. El Espíritu Santo te lo revela. Y eso no depende de mí, ni depende del hombre, sino, hermanos, solamente depende de Jesucristo, a quien Él quiera revelar el evangelio, revelarse Él mismo. Hermanos, usted y yo tenemos solo el trabajo de anunciar el evangelio, y si Cristo decide revelarse ahí, gloria al Señor. Es lo que pasó con usted. El que le compartió no lo convenció, fue el Espíritu Santo el que lo iluminó, le dejó ver a Dios, a Cristo. Entonces Pablo está diciendo, no lo recibí ni lo aprendí por ningún hombre, sino por revelación del mismo Jesucristo. Hermanos, revelación es desvelar o mostrar, quitar el velo, una revelación directa del mismo Jesucristo. Y más adelante vamos a ver cómo fue. Hermanos, entonces, miren, nosotros tenemos una aplicación aquí, una enseñanza muy práctica. Lo que hemos estado repitiendo, el evangelio, mis hermanos, no se edita. Es decir, no se le añade nada, no se le quita nada. A veces queremos eliminar lo incómodo del evangelio. ¿Qué es lo incómodo del evangelio? El evangelio, mis hermanos, nos denuncia el pecado. El evangelio nos dice, tú eres un hombre que ha pecado. Por lo tanto, necesitas arrepentirte de tu pecado y encontrar la fe, la respuesta en Jesús que te perdona de ese pecado. Hermanos, el evangelio se anuncia y se comunica diciéndole a la gente que ha pecado. Y a veces eso incomoda, porque ¿cómo le voy a decir a mi amigo, a mi hermana, a mi hermano, a mi papá que él ha pecado? ¿Cómo yo le voy a decir eso? Pero hermanos, el evangelio incluye que el hombre ha desobedecido a Dios, se ha alejado de Dios y ha pecado. Por lo tanto, tiene que arrepentirse de su pecado y tiene que poner su fe en Cristo Jesús para recibir el perdón y la salvación de Dios. A veces nosotros, hermanos, queremos editar y solo decir, Jesucristo te ama. Pero porque Jesucristo te ama, Él vino a la cruz para pagar por tu pecado. Has pecado. Y a veces se nos resulta difícil decir esto, incluso decir, hay un infierno. La consecuencia o la paga del pecado es muerte. Y la muerte es física, pero también es espiritual. Y el infierno fue preparado para aquellos que no escuchan el evangelio y lo siguen. Hermanos, a veces se nos hace difícil decirle a la gente estas palabras, pero no queremos ofender. Y más en esta cultura, hermanos, donde no queremos ofender a nadie. Creemos que cada quien tiene una verdad. Creemos que cada quien tiene una opinión. Creemos que cada quien tiene una manera de ver las cosas. Y esta es mi manera y esa es la tuya y respetamos. Pero hermanos, el evangelio es uno. No lo necesitamos ni lo podemos editar. Amén. Porque no fue construido en una mente humana, sino viene directamente de Dios. Hermanos, entonces no lo podemos modificar o acomodar a nuestro gusto. Hermanos, si lo hacemos, vamos a ofrecer un falso remedio a la gente y ellos no se van a salvar porque no han creído en el evangelio.
Ellos no se van a salvar porque no han no han decidido arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. La gente no ve necesario creer en Cristo porque piensan que no necesitan de Él. Pero cuando alguien entiende que ha pecado, lo primero que necesita es a Jesús, porque Él perdona y salva de ese pecado. Amén. Hermanos, entonces Pablo dice que el evangelio no nació en esta tierra, sino que viene directamente de Dios, de Jesucristo. Amén. Primera verdad. Segunda verdad, hermanos, miren, esto es importante entender. Segunda verdad, la religión no nos lleva a Dios. ¿Qué? A ver, dígalo conmigo, 1, 2, 3. La religión no nos lleva a Dios, nos pierde. Hermanos, decía alguien, ¿capichi? ¿Sí? Más o menos, la religión no nos lleva a Dios, nos pierde. Hermanos, por eso decimos que si usted cree que solo con venir al culto, solo con ir a un grupo, solo con ir a una reunión, solo con dar una ofrenda, solo con dar un diezmo, solo con cantar, eso no lo convierte en hijo de Dios, en cristiano. Aunque usted parezca, no lo convierte. La religión no nos lleva a Dios, al contrario, hermanos, nos desvía de Dios, nos pierde, nos enfoca en otro lado. Hermanos, miren lo que dice Pablo en el versículo 13. ¿Lo tienen? Miren, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Hermanos, Pablo, para defender a su mensajero y el mensaje del evangelio, él dice, yo no lo recibí de ninguna persona, no lo recibí de ningún rabí, de ningún maestro, ni siquiera de los discípulos recibí el evangelio, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Ahora dice, porque miren, ustedes han escuchado cómo era yo. ¿Quién era yo? Hermanos, Pablo va a empezar a hablar sobre su pasado. Sobre su pasado. Pablo, hermanos, empieza a decir, ¿verdad? ¿Qué hacía él? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mis hermanos, la Biblia nos relata que Pablo era Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Pablo fue dado ese nombre ya cuando se convirtió por Dios. Él antes de ser Pablo se llamaba Saulo y le decían de Tarso porque nació en Tarso, ¿verdad? Esta ciudad. Hermanos, Pablo empieza a decir cómo era antes. Y hermanos, miren, antes de que él conociera a Jesucristo, no podemos decir que era un delincuente. No podemos decir que era alguien que robaba, que secuestraba o que dañaba a la sociedad. Pero podemos decir que Pablo era un intelectual. Es lo que podemos decir de él. Él nació, hermanos, en Tarso de Cilicia, un lugar muy importante. Él gozaba de tener una ciudadanía romana, algo que todos anhelaban, como hoy Estados Unidos y su ¿qué? Green Card. En el tiempo de Pablo todo el mundo quería ser romano, así como ahorita, no romano, ¿verdad? Hermanos, Pablo era un ciudadano romano. Él fue académicamente instruido a los pies de Gamaliel, un enseñador maestro muy bueno, muy reconocido. Eso dice, ¿verdad? Que él fue instruido por un rabino Gamaliel, a los pies de Gamaliel. O sea que Pablo era un
hermanos. Él hablaba la lengua griega, hebrea, arameo, era romano. Él fue enseñado por Gamaliel, reconocido. Y en Filipenses dice que él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea que los fariseos, ¿se acuerdan de cuando estaban con Jesús? ¿Y cómo eran los fariseos? Sabían la Biblia, sabían la ley y eran buenos estudiantes, ¿no? Entonces dice Pablo, en cuanto a la ley, fariseo, era de la tribu de Benjamín. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Los fariseos ayunaban, ayudaban, eran generosos, estudiaban la Biblia, oraban, se lavaban las manos. O sea, ellos eran lo mejor del judaísmo, los fariseos. Y Pablo, hermanos, era el mejor de los mejores. Era estudioso de la Biblia, era estudioso del Antiguo Testamento. Pero tenía un problema: la religión. Hermanos, ¿de qué manera un hombre tan consagrado al estudio de las Escrituras pudo terminar en un hombre violento, despiadado, asesino? ¿Se acuerdan qué hacía Pablo, hermanos? Dice la Biblia que en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Hermanos, Pablo era tan celoso de su cultura, tan celoso de la ley, tan celoso de su religión, que los discípulos de Cristo los veía como amenaza, que a Cristo lo veía como una amenaza. Él dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Israel apedreaba a todo el que iba en contra de la ley. Y se cree, ¿verdad? Se dice que él estaba con los que estaban apedreando y matando a Esteban. Él perseguía a cristianos, los metía a la cárcel y si era necesario los mataba. Hermanos, por eso Pablo dice allí que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo usa dos verbos muy importantes: perseguir y asolar. Como cuando un ejército invade una nación, no solo la persigue, sino la asola, es decir, que destruye hasta los cimientos. O sea, hasta las casas las quema. Hermanos, Pablo se identifica así. Antes de Cristo, Pablo perseguía a los cristianos, Pablo perseguía a la iglesia porque, hermanos, él era celoso de su religión. Hermanos, él defendía su ley, su costumbre, y creía que el evangelio iba en contra de la ley. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos estaban dedicados a estudiar la ley y a seguirla. Pero el evangelio de Jesucristo comienza con gracia. Entonces Pablo no podía entenderlo, mis hermanos, y entonces su religión lo hacía él perseguir y matar cristianos. Hermanos, la religión de Pablo lo perdió. ¿Ustedes se imaginan qué es apedrear a alguien hasta matarlo? Hay gente que ve a un perro y luego la piedra invisible, ¿no? Y el perro ya vio eso y ya se va. Le tiene miedo a las piedras. Hermanos, a veces incluso ver que alguien le está apedreando a un perro resulta incómodo, ¿no? Pero ahora imagínense a una persona, a una mujer, a un hombre. Hermanos, Pablo, su corazón llegó a tal punto de no sentir misericordia por la gente cristiana. Él no sentía misericordia, al contrario, él era celoso de sus costumbres. Miren, lo que hace la religión, hermanos, es que nos ciega.
Es que nos hace que nuestra religión es la verdad y la tuya no. Y si tú tienes otra verdad, vas en contra de mí. Hermanos, lo que hace la religión es que nos pierde. No nos lleva a Dios, sino que nos pierde de Él. Pero el evangelio, hermanos, nos lleva a Dios y nos hace permanecer en Dios. Hermanos, Pablo dice, oigan, ¿han escuchado mi testimonio? ¿Han escuchado mi vida? ¿Cómo era? Yo asolaba. ¿Cómo pueden estar diciendo que esto yo lo invento? Si yo era celoso, si yo defendía lo que ustedes están defendiendo, que hay que añadir la religión a la fe, yo lo defendía. Hermanos, ¿pero qué pasó? ¿Cómo se convirtió Pablo? ¿Se acuerdan? Dice la palabra que él iba a Damasco, ¿a qué? A perseguir cristianos, a encarcelarlos y si es posible hasta apedrearlos. Los cristianos decían, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Eso es lo que los cristianos decían, pero Pablo no entendía que Jesucristo era Dios. Porque para ellos el Dios es Jehová, es el Dios del Antiguo Testamento. No puede ser Dios este hombre, Jesucristo. Entonces los cristianos decían, Jesucristo es Dios. Y eso para Pablo le carcomía porque solo hay un Dios. Y no es Jesús. Pero los cristianos con fe decían que Jesucristo era Dios. Hermanos, Pablo iba a Damasco y de repente, ¿se acuerdan, verdad? Iba y se cree que iba en un caballo, en algún cabalgando, y una luz de repente se le apareció y le dijo algo. ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la palabra que Saulo se quedó ciego, se vislumbró, se encandiló por esa luz y solamente puede decir unas cosas y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y entonces el Espíritu Santo le dice, bueno, ve a tal lugar y ahí te van a recibir. Y se fue a tal lugar y ahí lo recibió un hombre. ¿Se acuerdan cómo se llama? Ananías. Y Ananías, hermanos, le predicó el evangelio a Pablo. En ese momento Pablo creyó en Cristo Jesús, entregó su vida a él, creyó en el evangelio y dice la Biblia que sus ojos tenían como ¿qué? Escamas. Y cuando él creyó en el evangelio, hermanos, sus ojos, sus escamas se fueron cayendo. Ahora veía de nuevo. Hermanos, la religión nos pierde. La religión no nos lleva a Dios. Amén. Pablo es el vil ejemplo, mis hermanos, de un hombre religioso que busca obedecer a Dios, pero aún eso no lo lleva a Dios. Hermanos, Pablo tuvo que conocer a Jesús para encontrar y conocer a Dios. Pablo tuvo que escuchar la voz del Señor para entregarse al evangelio. Y la voz de allí, hermanos, solamente le dijo, ¿quién eres? Y la voz de Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, Jesucristo confrontó a Pablo con su pecado, pero le ofreció la salvación. Le dijo, ve a tal lugar porque en tal lugar te están esperando y allí yo te voy a encontrar. Hermanos, allí cuando escuchó el evangelio y cuando escuchó la voz del Señor, entregó su vida a Jesús. Saulo. Hermanos, Nicodemo era otro erudito de la ley, erudito de la religión, y en noche en lo secreto va con Jesús y le dice, Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, ¿qué hago para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dice, a menos que no nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Hermanos, el evangelio se recibe por gracia y cuando se recibe encontramos a Dios. La religión no nos acerca a Dios, sino que nos
pierde. Hermanos, ¿han escuchado que se dice, no importa en qué religión estés, creemos lo mismo? Hay un solo Dios y seguramente tú le estás rezando al mismo Dios que yo. Pero en la religión, hermanos, no está Dios. Amén. En la religión no está Dios. ¿Todas las religiones nos llevan a Dios? No. Ninguna. Nos pierden. ¿Qué es lo que nos lleva a Dios? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios, hermanos? El Evangelio del Señor, Jesucristo. Hermanos, dice Pablo, yo era perseguidor de la iglesia y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Miren lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, a donde se dirigía 3 años antes. Hermanos, Pablo dice algo importante que usted necesita saber hoy. Miren, versículo 15, que Dios le agradó a Pablo manifestar su fe, su gracia, revelar a su Hijo en él. Miren, hermanos, la Biblia enseña que Dios es un Dios que ¿han escuchado hablar que Él tiene hijos? Es un padre, ¿sí? Jesucristo es su único hijo y Él adopta a nosotros, nos adopta como hijos suyos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia enseña que Dios prepara a los que van a ser sus hijos. Ustedes entienden el término de es un hijo, ¿cómo dicen las mamás cuando de repente alguien se embaraza? Y eres un hijo que nada más de repente salió, nadie te planeó, nadie pensó en que yo voy a tener este hijo, sino que fue un accidente. Este es un hijo que decimos no deseado, ¿verdad? No planeado, nada más que se nos fue y naciste, ¿no? ¿Quién sabe usted cómo haya venido al mundo, ¿no? De sus papás. Contrario a eso, hay otros matrimonios que planifican no solo su matrimonio ni su hijo, planifican el embarazo, ¿no? Que se preparan para cuando quieran obtener hijos, quieran que la esposa se embarace y van cuidando todo ese proceso hasta que el bebé nace. Es un hijo deseado, es un hijo planeado, es un hijo planificado, ¿verdad? Y yo no quiero herir ni ¿cómo se dice? Abrir una inseguridad, crear una inseguridad en ustedes, hermanos, sobre esto. Pero miren, el Dios de la Biblia es un Dios que planifica sus hijos. Es decir, que aún, dice la palabra, Dios no creaba el universo, ni la tierra, ni el mundo, ni a Adán, ni al primer hombre. Dios a usted ya lo había amado como su hijo, a usted. Pablo empieza a decir cómo era su vida, pero él entiende algo importante, hermanos. Dice, pero
a Dios le agradó en el tiempo que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, porque eso Dios lo planeó cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Hermanos, Dios, sus hijos que tiene, usted es un hijo de Él, Dios pensó en usted desde antes que naciera. Desde antes que sus papás nacieran, desde antes que sus abuelos nacieran, Dios sabía que usted iba a ser hijo de Él. Lo planeó. Y sí, hermanos, dice Pablo, cuando agradó a Dios manifestar a su Hijo en mí. Eso quiere decir, cuando agradó a Dios, Él me detuvo, Él se paró enfrente de mí y me llamó para ser su hijo, para estar con Él. Hermanos, Dios es un Dios que a usted lo planeó, lo planificó y usted llegó a ser hijo de Dios porque Él lo deseó. Y no sé qué habrá pasado en su vida, no sé si usted conoció a Cristo a los 40, a los 50, a los 7, a los 15, pero ese fue el plan de Dios. Hermanos, Pablo está diciendo, yo era un pecador. Y de hecho él dice, de entre los pecadores yo soy el primero, porque asolaba a la iglesia. Pero cuando agradó a Dios mostrar a su Hijo en mí, Pablo ve la oportunidad y abraza a Cristo, al Evangelio. Hermanos, Dios es un Dios que planifica a sus hijos. Así que, hermano, usted tiene que confiar que fue nosotros, y a veces nos da miedo decir predestinado. Hermanos, Dios lo conoció, lo llamó y lo convirtió y permitió que escuchara el mensaje del Evangelio y lo salvó. Es un plan que Él diseñó desde el principio, desde antes que usted naciera. Y gloria a Dios porque usted es hijo de Dios. Porque es un hijo que fue planificado, deseado, amado, incluso antes de que naciera. Pablo, hermanos, está diciendo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, ¿qué hace Dios, hermanos? Dios apartó a Pablo desde que estaba en el vientre de su madre. Y llegó un tiempo donde Cristo dijo, es tiempo. Necesitamos ir a conocer a Pablo, a Saulo. Y hay que presentarnos delante de él y hay que salvarlo por gracia. Hermanos, Pablo está diciendo que Dios lo llamó, que Dios lo planificó, que Dios lo llamó y que Dios se le apareció a él. Cristo mismo se le apareció. Hermanos, la religión no nos puede llevar a Dios. El Evangelio es el que nos lleva al Señor en el tiempo que el Señor así lo determine. Hermanos, hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos enseñe cuánto Él nos ama. Dice la palabra que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Los teólogos dicen en la eternidad pasada, allá donde nada existía, esta tierra no existía, ni yo existía, Dios ya me había amado. Él me amó cuando nací y Él me va a amar por la eternidad. Hermanos, el amor de Dios es así. Hermanos, no importa así si tu nombre sea Saulo y seas asesino, perseguidor, desolador, lo que tú seas, hermanos, la gracia de Dios puede con eso. Amén. Hermanos, hay oportunidad para que la gente allá afuera conozca y se entregue a Dios y esté cerca de Dios, porque hubo oportunidad para Saulo. Hermanos, así que nuestro deber es compartir el Evangelio y Dios puede transformar a la gente. ¿Usted lo cree? Nuestro deber es compartir el Evangelio porque creemos que el Evangelio transforma a la gente. Hermanos, ¿transformó a Pablo de perseguir a la iglesia de Cristo a sufrir por Cristo, a ser instrumento de Cristo? Hermanos, la religión no nos lleva a Dios, nos pierde.
Pero es importante que usted predique el evangelio porque Dios está salvando a las personas. Y lo está haciendo, dice la Biblia, no tomándoles en cuenta sus pecados. Los está salvando y perdonando por gracia. Pero necesitan escuchar el evangelio, la voz de Cristo. Hermanos, y número 3, ahí Zeus, por favor ponle ahí. Miren, la salvación es una obra total de Dios. Es lo que estamos concluyendo, hermanos. La salvación es una obra total de Dios, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermanos, este pasaje nos enseña lo que es la salvación de Dios. En la salvación de Dios, hermanos, no participa el hombre. Pablo en Gálatas va a enseñar que la justificación vienen por oír y por tener fe en el evangelio. No vienen por el esfuerzo humano, es una obra total de Dios. Dios es el que preserva, es el que elige y eligió a Pablo desde que estaba en el vientre de su madre. Después Dios es el que llama a Pablo en el camino a Damasco. Jesucristo se le aparece y lo llama. Y luego, hermanos, Dios salva a Pablo, luego lo transforma. Hermanos, esta es una obra que Dios hace. Solamente usted tiene que creer que Dios pueda hacer eso en su vida. Hermanos, la obra de la salvación es una obra de Dios. Hermanos, usted y yo no participamos. Dice la palabra de Dios que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Usted escucha el evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, la obra de Cristo, y de repente tiene fe. Los que somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que la fe es lo que activa nuestra salvación. Hermanos, pero ni la fe se origina en nuestro corazón ni en nuestra mente. Dice la palabra de Dios que Jesús es el autor y consumador de la fe. Hermanos, el que produce esa fe es Cristo mismo. La salvación, hermanos, es un regalo que Dios está ofreciendo a la humanidad que ha pecado. Y Dios lo está haciendo por medio de escuchar la proclamación de Cristo y teniendo fe en ese mensaje de Cristo. Hermanos, la salvación es una obra total de Dios. ¿En qué participó Pablo para ser salvo, mis hermanos? De hecho, yo diría que al contrario, él abonaba para ser juzgado por Dios y que él recibiera sus consecuencias. Hermanos, Pablo era un perseguidor de Cristo, un perseguidor de la iglesia, pero por gracia Dios lo salvó. ¿Qué hizo Pablo para que Dios lo salvara, hermanos? Si perseguía a cristianos. Hermanos, cuando usted predica el evangelio, vaya teniendo la certeza de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero asegúrese de decirle a la gente lo que decíamos al principio. La gente ha pecado, las personas han desobedecido a Dios, necesitan arrepentirse de sus pecados y poner su fe, su confianza en Cristo Jesús.
hermanos, vaya creyendo las dos cosas. El arrepentimiento es fundamental. Cuando Juan el Bautista empezaba a predicar, decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús empezó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, entonces, ¿es posible ser perdonado de mis pecados? Sí, cuando existe arrepentimiento y fe en la obra de Cristo Jesús. Hermanos, miren, Pablo está defendiendo al mensajero. La gente lo atacaba y decía: Pablo, tú diluyes el mensaje de Dios para que los gentiles crean. Pablo defiende el evangelio y luego defiende su propio ministerio. Él dice: yo no lo recibí de hombre, yo no lo consulté con nadie, es más, yo cuando recibí el evangelio ni siquiera fui a Jerusalén a consultar con los apóstoles, fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Más adelante Pablo nos cuenta que en Arabia, hermanos, estuvo allí 3 años. 3 años. Y podemos creer que Pablo, después de que escuchó el evangelio y que lo recibió y creyó en él, fue a Arabia, hermanos. Arabia es un lugar donde está el monte Sinaí, donde Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Y Pablo fue allí a encontrarse con Cristo y Cristo le enseñó el evangelio. Cristo lo discipuló, podemos decirlo así, durante 3 años. Pablo después de eso estuvo 3 años en Arabia y él es llamado apóstol porque él estuvo los mismos 3 años que los demás apóstoles siendo enseñado por Cristo Jesús mismo. Él en Arabia estuvo enseñado por Jesucristo, hermanos, 3 años. Y después de esos 3 años regresó a Damasco y luego regresó a Jerusalén para consultar y empezar a predicar el evangelio. Hermanos, de ser perseguidor, él recibió el mensaje del evangelio, fue preparado por Cristo mismo y fue enviado a predicar ese mismo evangelio que recibió. Hermanos, Pablo estuvo con Cristo caminando 3 años, él y el Señor. Por eso Pablo dice: yo no lo consulté con nadie más, ni siquiera con los apóstoles, sino que Cristo mismo me enseñó durante estos 3 años. Y luego volví para hacer lo que Él me encargó. Hermanos, no solo somos salvos y ya. Somos salvos para un propósito. Pablo fue salvo para ser apóstol a los gentiles. Y la pregunta de hoy es para usted: ¿para qué fue salvo usted? ¿Qué es lo que siente, piensa que Dios le está encargando hoy? Dios lo salva con un propósito. Dios lo salva con un propósito, hermano. Pregúntele a Dios cuál es ese propósito. Y yo sé que el Señor les va a decir qué hacer. Hermanos, así como Pablo, después de que creyó en Cristo, fue a Arabia, usted y yo necesitamos ir a ese encuentro con Dios, a ese encuentro con Cristo, para que Él nos revele más, nos siga enseñando más. Yo me imagino que allí Cristo le contó a Pablo: fuiste apartado desde el vientre de tu madre, fuiste apartado para esto, porque Pablo después dice que lo apartó para predicar el evangelio a los gentiles. Yo me imagino que Jesús mismo le dijo por qué Dios lo apartó. Hermanos, esa es la pregunta para hoy, para usted. Bueno, yo soy salvo. Acuérdense que hay un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me salvó? Hermanos, estamos en este mundo y recibimos la gracia del Señor con un propósito.
Hermanos, así como yo les dije que Dios planifica a sus hijos, Dios planifica también la vida de sus hijos. Pero a veces no consultamos. ¿Qué sigue, Señor, ahora? A mí, a mi vida. Pablo consultó, fue con el Señor. Así que vamos a orar. Dios, gracias te doy, Padre, por este tiempo, porque nos permites aprender y reflexionar sobre tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes en esta hora, Señor. Oramos, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has salvado y tú has puesto tu mirada en nosotros con un propósito, Padre. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.